Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por abrir un espacio en su agenda para estar con nosotros. Yo soy Omar Arias, soy gerente del equipo de innovación y conocimiento mundial del banco y el día de hoy estamos muy emocionados de presentar dos nuevos informes en un asunto que creo que ha estado en la mente de muchas personas durante esta pandemia. Ha afectado las vidas de literalmente todos en el mundo. Y con la COVID-19, los sistemas escolares en muchos países se vieron obligados a literalmente cerrar sus puertas en muchos casos por varios meses. Y por eso los gobiernos se apresuraron a implementar medidas para tener algún tipo de continuidad en el aprendizaje. Así que tuvo que implementarse algún tipo de aprendizaje remoto y enseñanza remota. Entonces, la pregunta en la mente de las personas hoy en día es, ¿ha funcionado? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas de esta experiencia sin presente? Entonces, lecciones del día de hoy, porque la pandemia no ha acabado y muchos sistemas escolares siguen parcialmente cerrados y también para saber qué podemos hacer para el futuro. Y entonces, uno de los mensajes de estos informes es que tenemos que estar preparados para la enseñanza en el futuro. Así que estamos muy emocionados de compartir estos informes con ustedes, pero aún más emocionados de tener un panel excelente de ponentes a quienes no voy a presentar en ese momento, pero cuando llegue su momento voy a hablar más a fondo. Pero aquí tenemos a la señora Iñaki, una fundación muy conocida y no solamente conocida aquí. Quiero Rumini. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos a Carolina Campos, es la gerente de Voces de Educación en Brasil y también es una organización muy reconocida en el Brasil con mucha influencia. Bienvenida, Carolina, y gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos a Fiorella Jaime, gerente general de Plan Ceibal en Uruguay. Y es una iniciativa muy conocida, no solo en Uruguay, pero se ha convertido en una marca en la tecnología para la educación a través del mundo. Así que muchas gracias, Forela, por acompañarnos. También tenemos a Bela Raza Yamil, la jefe ejecutiva de Idara EAL Temina Gaji, y ese es un centro de educación consciente, el ITA en Pakistán. También una organización con mucha influencia en el país. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos al señor Conrad Saki, el presidente de la Comisión de Enseñanza que en Sierra León, que ha sido una organización clave para la enseñanza y no solamente durante la pandemia, pero también en todo lo que Sierra Leona ha estado haciendo en sus esfuerzos nacionales para acelerar el aprendizaje. Gracias a todos los panelistas con quienes estaremos hablando en breve. Pero antes de eso, vamos a tener unas palabras de apertura de Jaime Saavedra, quien no nos puede acompañar en este momento, pero él probablemente está en alguna misión reuniéndose con el presidente de Burkina Faso en ese momento, pero ha grabado un mensaje para lanzar este evento. Antes de hacer eso, quisiera hacerles recuerdo a todos que tenemos interpretación simultánea en 3 idiomas, en francés, portugués y español, aparte del inglés, claro. Y entonces vamos a seguir con el canal apropiado y pueden elegirlo en la parte derecha. Y sin más demora, quisiera empezar con nuestro director mundial de educación. Good morning, good Buenos afternoon. días, buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento. Y para ver sobre las lecciones aprendidas de hoy, principios para mañana, aprendizaje remoto durante COVID.
Vamos a lanzar dos informes el día de hoy que resaltan cómo los países han respondido a estas y qué lecciones podemos aprender y cómo podemos movernos hacia un futuro. Quiero dar la bienvenida al panel de expertos que tenemos de Pakistán, Uruguay, Sierra León y Brasil. Y quisiera decirles que estoy aquí en Burkina Faso trabajando, pero quería acompañarlos de alguna manera. El COVID-19 ha irrumpido la educación en muchas partes del mundo y afectado la vida de 6 millones de estudiantes. Cuando comenzó la pandemia, muchos vieron los cierres y que estaban buscando armas para luchar contra la pandemia y no hay nada que reemplace la educación presencial, pero durante la pandemia los países hicieron lo mejor para poder hacer ese trabajo y han tratado de implementar algún modo de aprendizaje remoto. Y entonces, algunos fueron más tecnológicos que otros, pero la meta era siempre entrar en contacto con todos los estudiantes. Algunos países no pudieron hacerlo, pero esta adversidad ha acelerado nuestro conocimiento de cómo hacer llegar la educación remota. Y esos informes complementarios nos indican cómo esta crisis ha ampliado la brecha de desigualdades, pero también qué es lo que tenemos que hacer para reimaginar el aprendizaje y tener sistemas educativos más resilientes. Esta pandemia nos ha dado muchas lecciones y quisiera resaltar algunas. Primero, que la tecnología para el aprendizaje remoto viene de muchas formas, desde paquetes imprimidos en papel a tecnología por Internet. Entonces, pero a veces eso no es suficiente para que el aprendizaje remoto sea eficiente. Necesitamos estudiantes, alumnos que participan, porque si no, la tecnología puede ser un factor que causa desigualdad, aún teniendo la posibilidad de ser un gran igualador. Y también necesitamos maestros efectivos, y eso es lo más importante que nunca. Y para poder hacer eso, podemos tener que ver cómo vamos a capacitar a los profesionales y asegurarnos que tengan las herramientas para tener una pedagogía que pueda incrementar el aprendizaje. Y solamente de esa forma se puede enseñar presencialmente y de forma remota. El aprendizaje es una interacción muy intensa y entonces tenemos que tener ese factor humano y para que la educación remota sea exitosa, necesitamos poder vincular a los maestros y a los estudiantes y tener esta concesión que hemos tenido que dar, que ha causado ciertas dificultades, tenemos que ver, incluso estudiantes con alta tecnología necesitan ese contacto y ese apoyo tiene que ser enriquecido. Los padres también deben ser protagonistas en esto y es importante que la política dé el apoyo a los padres para armarlos con las herramientas que van a necesitar para apoyar a sus hijos. Y por último, todos los sistemas educativos tienen un sistema que pueden utilizar para fortalecer las capacidades y algunos no tenían esas capacidades previamente y hemos visto que nuevas formas de aprendizaje y enseñanza han sido establecidas. Hemos visto que lo mejor de nuestra sociedad se ha dado para colaborar y contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. En los últimos 20 meses hemos aprendido, pero ¿a dónde avanzamos con esto? Cuando los maestros y la tecnología están bien alineados, la enseñanza remota tiene la oportunidad de reducir las brechas de desigualdad. Debemos asegurarnos de que eso no sea lo mismo de antes, pero con tecnología. Entonces, para proceder de una forma constructiva, tenemos que generar nuevas expectativas en la educación y nuevas estructuras para poder una experiencia igualmente efectiva del aprendizaje presencial o remoto. Se han visto muchas oportunidades para reimaginar cómo se puede enriquecer la educación en años venideros. Espero que eso continúe, la continuidad del aprendizaje y podamos regresar al aprendizaje presencial para prepararnos también para futuros cierres que puedan existir. Estoy segura que las presentaciones y las conversaciones con los panelistas del día de hoy han de enriquecer esto y nos ayuden a trabajar con la educación remota y acelerar el aprendizaje. Debemos aprovechar esas oportunidades para el aprendizaje de ambas formas para nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias. Well, many thanks to Jaime Muchas gracias a Jaime
por esas palabras de apertura. Es una buena forma de enmarcar nuestra conversación y sin más demora, quisiéramos hablar con los dos autores que son parte del equipo que ha preparado este informe o estos informes y vamos a entonces hablar con Cristóbal Cobo, que es el especialista senior en el equipo de educación, y Amer Hassan, economista senior también en nuestra práctica de educación del Banco Mundial. Cristóbal, Amer, tienen la palabra. Gracias, Omar, y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en un día tan especial. Quizás podemos ir a la siguiente diapositiva. Creo que lo primero que diría es que estamos presenciando un cierre más grande ya notado en la historia. Y esta crisis aún no acaba. Aunque digamos que la pandemia de la COVID ha acabado, que tristemente no es el caso, tenemos muchas implicaciones para la educación. Esta foto de aquí es de una escuela en las Filipinas que ha abierto parcialmente algunas escuelas. En abril del 2020 no sabíamos nada de esto. Perdón, del 2019. Entonces, hemos estado ya recopilando datos. Y bueno, al principio empezamos a recopilar información de organizaciones multilaterales, después entrevistando a los responsables de toma de decisiones, analizando informes y viendo diferentes monitoreos y seguimientos de alta frecuencia y viendo toda evaluación de aprendizaje que podíamos. Estábamos tratando de ver qué acciones fueron implementadas, qué estaban haciendo, si eran eficaces o no, y qué podíamos aprender de todo esto. Entonces, un equipo de colegas ha estado recopilando estos datos y queremos compartir todo esto con ustedes estos 20 meses después. Muchas gracias, Cristóbal. Y gracias a todos por la oportunidad de compartir lo que hemos estado viendo en estos últimos meses. Es un placer estar aquí para compartir el trabajo de muchos colegas que están aquí con nosotros también. Y creo que algo que vio y aquí es al ver preparar este informe es la diferencia en los cierres que han habido en las escuelas. Todo se ve no solamente a diferencia de regiones, pero también incluso dentro del mismo país. Cuando uno ve el mapeo de los cierres en el sur de Asia, en Latinoamérica, el Caribe, en el Asia del Este y el Pacífico, podemos ver que aquí han habido largos cierres y en Latinoamérica no queda muy atrás. Tenemos unos 429 días en el Asia del Sur y 387 días en Latinoamérica y el Caribe. Y cuando hablamos de cierres totales o parciales. Cuando nos fijamos en lo que significa esto, en términos del aprendizaje perdido o la enseñanza, es un 75% del tiempo disponible para la instrucción se ha perdido. Entonces, estos cierres escolares han significado de que en el transcurso de la pandemia significaba una cosa y en lo que vamos avanzando tiene diferentes significados también. Pero esta variación en los cierres escolares significa que hemos estado experimentando con el aprendizaje remoto. Next slide, please. One of the questions that we wanted to Entonces, una de las preguntas que queríamos explorar es ¿qué es el aprendizaje remoto en los diferentes países? Y cuando hablamos del aprendizaje remoto, ¿es síncrono o asíncrono que se está dando fuera de las aulas escolares? Entonces, hemos recopilado diferentes pruebas de cómo se puede implementar esta enseñanza de sistemas muy intensivos que pueden ser adaptados al aprendizaje del alumno y otros paquetes que se pueden hacer llegar a los hogares por televisión, por radio, y entonces todas las posibles combinaciones que pueden surgir de esto. Y entonces, viendo en esa experiencia, nosotros no estábamos enfocándonos en cuán avanzada era la tecnología, pero sino la calidad de interacción entre los alumnos y los maestros. Como Jaime mencionó, realmente no se trata en sino cuán
alta es la tecnología, sino cuál es el contacto que tenemos. Entonces, mientras más diversificadas son las soluciones, existe más flexibilidad para tener ese contacto. Entonces, teniendo diferentes infraestructuras, podemos dar diferentes oportunidades a que se tenga acceso a esos. Los gobiernos han estado dispuestos a ser innovadores para poder explorar diferentes soluciones. Y entonces, esto vemos aquí la diferencia a través de la pandemia, pero todas estas diferentes opciones de aprendizaje remoto no van a producir la misma experiencia de aprendizaje. Bien, entonces, al examinar la gama de actividades de aprendizaje a distancia, surgieron tres preguntas. Primero, ¿es la tecnología adecuada? ¿Y es el profesor eficaz? Y la tercera, si el alumno estaba participando en esto. Y entonces esos tres componentes complementarios es lo que vimos en el segundo informe. Y entonces esos son componentes complementarios y ver si estaban bien alineados en los ejemplos que estábamos analizando. Hemos hallado que cuando estos tres elementos están bien alineados es cuando el aprendizaje a distancia puede ser eficaz. Y entonces nosotros tratamos de agrupar las diferentes experiencias dependiendo entre el alineamiento entre los maestros y los alumnos. Y cuando vemos que están bien alineados, podemos ver que los países pueden ser líderes de aprendizaje a distancia. Cuando dos de tres hay cierta alineación, hay oportunidades que se pierden. Y entonces hay países que tienen la tecnología o los maestros o los estudiantes listos para aprender, pero no había cómo conectarlos. Y entonces podemos ver que hay grupos de alumnos en la sociedad que están quedando atrás. Entonces, podemos hablar de cómo se ven las cosas. Bien, entonces estás hablando de la alineación y entonces lo que quisiera resaltar es un ejemplo de no es lo que cuando no se ha alineado debidamente o oportunidades perdidas. Entonces, un cuando no estamos alineando debidamente y entonces estamos viendo retos al aprendizaje para llegar a los estudiantes, puede haber esa perspectiva. Pero también podemos ver que no se trata nada más de tener acceso, porque el acceso no es lo mismo que el uso y el uso no es mismo que aprendizaje. Y entonces muchos países se están fiando de soluciones técnicas, pero esas soluciones técnicas no eran óptimas para el contexto donde no había un acceso o electricidad, dispositivos o a veces la habilidad para poder conectarse a estas plataformas. Entonces, si uno no considera ese acceso, eso puede amplificar las brechas de desigualdad. Y entonces tenemos que ver en este contexto específico y ver cómo podemos mitigar los efectos de este elemento que estamos llamando los productos de aprendizaje a distancia. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí es diferentes productos. Y entonces uno dependía en dónde y cuándo se fijaban en las cosas, porque los datos nos estaban llegando, viendo la consideración y viendo cuáles eran los resultados de aprendizaje en diferentes años escolares. Entonces, tenemos la suerte de tener colegas de India, Pakistán y Brasil que nos acompañaron. Y entonces podemos ver cuán eficaces eran estas tecnologías para el aprendizaje. Pero, por ejemplo, algo que tenemos en el informe es cuando estábamos examinando los resultados del aprendizaje remoto o a distancia, y entonces nos estábamos viendo en niños que después de 8 semanas de cierre, los niños habían perdido como un quinto del año de aprendizaje y después, en algunos casos, hasta un tercio. Y entonces estamos hablando de un sistema escolar que tenía acceso. Esto es en Inglaterra. Entonces, viendo esto, lo que se puede ver es cómo va cambiando a través del transcurso de la pandemia. Entonces, viendo los resultados, nosotros hablamos de eso en el informe, este informe de la brecha digital.
Y los informes recién publicados, uno que trata específicamente la situación en India, es cuán bien uno puede aprovechar la actividad. Ese es el siguiente punto de la división. Y entonces estamos viendo esta brecha que existe incluso en las personas que pueden conectarse al sistema, pero tal vez no lo pueden utilizar. Entonces, si nos fijamos más allá de cómo estamos viendo si los niños utilizan eso, han habido informes que analizan el factor de la salud mental. No poder conectar con los maestros, no poder conectar con los compañeros de clase es algo muy aislante y eso ha afectado mucho a los niños y cómo participan en la escuela, con su educación. Y mientras vamos pensando en la próxima capa de aprendizaje, tenemos que ver cuál es el factor multiplicador de esto. Thank you. So I would like to illustrate briefly Me some gustaría ilustrar rápidamente algunos ejemplos que me parece que muestran bien la complejidad de esta implementación. Por ejemplo, en Nigeria, en el estado de Edo, antes de la pandemia ya existía un programa de aprendizaje remoto bastante sólido que ofrecía lecciones interactivas, paquetes listos, libros digitales que todos conocían muy bien. Sin embargo, con la pandemia, solo el 29% de las escuelas primarias de Edo tenían acceso a esta plataforma. Y esto probablemente es porque buena parte de los padres que tienen un móvil en la casa lo necesitan para trabajar. O, por otro lado, tenían más que un niño en la casa, por lo tanto no había dispositivos suficientes para todos. En el caso de Kenia, por ejemplo, con una institución de largo plazo, el Instituto Kenia para el Desarrollo Currículo, se asociaron con 42 estaciones comunitarias para transmitir el programa de aprendizaje de radio. Pero al comienzo de la pandemia, el uso de estos recursos era voluntario. Y eso realmente perjudicó la capacidad de tener una interacción entre profesores y alumnos, que nosotros todos sabemos que es esencial. En Perú ya fue posible sí tener una interacción regular entre profesores y alumnos, con una unidad de monitoreo y evaluación que en los primeros meses de la pandemia registró un 77% de los alumnos recibiendo todas las semanas apoyo de los padres y de los profesores. El nivel de satisfacción se mostró muy elevado, pero a largo plazo ha sido muy difícil mantener ese involucramiento durante la pandemia. Como ven, en estas experiencias se ve que no es que falte tecnología o de planificación, pero la complejidad de ajustarse a las necesidades es muy grande. Jaime ya mostró esto, pero tenemos que mantener en mente que esta pandemia no terminó en nuestros países. De aquí en adelante, la capacidad de aprovechar el aprendizaje remoto va a ser muy importante. ¿Qué podemos pensar en términos de principios para reimaginar este tipo de aprendizaje dadas las lecciones que aprendimos en los últimos meses? Una cosa que vimos claramente es que la tecnología está disponible de varias maneras. El hecho de que tengamos decisores verificando que la tecnología exista para todos no basta. Hay que hacer muchas otras cosas para asegurar más que la conexión. La segunda cosa que siempre fue muy clara es que nunca fue tan importante tener profesores efectivos. Es necesario tener la tecnología y utilizarla adecuadamente para mejorar su efectividad. Necesitamos darles las herramientas para que tengan acceso a las tecnologías y para que puedan aumentar sus interacciones con sus alumnos. Los sistemas escolares son proyectados para tener una interacción compleja entre los profesores y los alumnos entre sí. Pasar para una plataforma electrónica de forma remota quiere decir que tenemos que asegurar que el sistema sea capaz de seguir adelante con estas interacciones. 4. Los padres son protagonistas en el espacio de enseñanza y aprendizaje, como siempre fue, pero ahora están un poco aislados. Tenemos que poder involucrar a esos padres en el proceso de aprendizaje. En muchos escenarios donde los sistemas fueron capaces de reunir paquetes de aprendizaje para mandarle a los alumnos, fue necesario que los padres fueran involucrados para poder entregar esos paquetes a los alumnos.
Tenemos que asegurar que eso ocurra. Y la última cosa, y no menos importante, algo que vimos muchos ejemplos en el informe, es que todos los países tienen que tener un ecosistema de colaboración y tienen que trabajar juntos, cooperando por el aprendizaje de los alumnos. Quiero darles las gracias por la oportunidad que nos han dado para compartir las principales lecciones de este informe. Y quiero invitarlos a hacer el download de este informe y a seguir interactuando con nosotros en línea o de otras maneras. Queremos saber lo que piensan de nuestro trabajo. Antes de terminar, me gustaría decir que nos parece que el aprendizaje híbrido es sumamente importante, pero exigirá cambios estructurales y mejoras para entregar efectivamente el aprendizaje a los alumnos. En este enlace tienen a la disposición un gran número de herramientas que pueden ayudarlos a orientar su trabajo con experiencias de países, con la implementación y con varias discusiones de puntos importantes que esperamos que puedan ayudarlos. Muchas gracias. Thank you very much, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Y Amer por su presentación. Fue, de hecho, muy rica en contenido. Y quiero reiterar la invitación para que todos bajen el informe y que lo lean. Espero que sean útiles los dos informes. En este momento quiero pasar de inmediato a nuestra mesa redonda. Los dos informes traen muchas lecciones de muchos países. Las evidencias, sin embargo, son limitadas, particularmente sobre la efectividad, evidencias directas sobre la efectividad del aprendizaje remoto. Sin embargo, los dos informes han buscado trabajar para encontrar algunas lecciones con distintas fuentes. Lo que vamos a hacer ahora es verificar los detalles de esas lecciones en los distintos países. Nuestra discusión la organizamos de acuerdo con temas claves en los dos informes. Vamos a tener dos rondas de preguntas y a lo que terminemos tendremos una presentación muy importante antes de pasar a las preguntas del público por el chat. Pueden empezar ya a poner sus preguntas en el chat si tienen interés. Y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para integrar sus preguntas en la conversación. Bella and Conrad. Empecemos con Bella y Conrad. Bella, quiero volver a ti sobre esta pregunta sobre la adopción del aprendizaje remotos. En Pakistán, cuando las escuelas cerraron, Pakistán creó una base de televisión para el aprendizaje remoto llamado Teleschool, que tuvo por objetivo tratar de alcanzar el mayor número de niños y padres posible. Sin embargo, una encuesta en Punjab mostró que solo cerca del 30% de las familias conocían esa oportunidad de aprendizaje remoto. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre las lecciones de Pakistán, sobre los esfuerzos de promover el aprendizaje remoto por televisión durante la pandemia? Thank you very much. And I really want to congratulate. Muchas gracias. Quiero felicitar al equipo del Banco Mundial por lanzar estos dos informes y por facilitar esta conversación que es tan importante. Respecto a Pakistán, el gobierno se vio en un estado muy hiperactivo. Ya en 2 semanas, el gobierno de Punjab estableció lo que llamamos de una escuela en el hogar, pero a través de canales de televisión. En 4 semanas, el Ministerio de Educación a nivel federal utilizó el canal de televisión más importante del país para Teleschool. En los informes que recogimos, incluso los de ASO, salieron 2 ahora recién, 30% fue el nivel de captación de la información. Pero recuérdense qué quiere decir 30%. Estos son datos recogidos cerca de 1 año o 10 meses después del lanzamiento de Teleschool.
Recuérdense que son 40 millones y si tenemos el 30% de 40 millones, me parece que es un volumen bastante considerable si piensan en la captación de la información. También tienen que recordar que en Pakistán no siempre hay electricidad. Entonces, aunque tengan televisión en la casa, es posible que igual no tengan acceso. Si piensan en la desagregación en hogares por nivel de ingresos, existe aún una baja adquisición de tecnología. Y eso nos vuelve de nuevo y de nuevo en nuestros servicios. Tenemos que mirar los ingresos del hogar y su capacidad de adquirir tecnología. Entonces el gobierno tiene ciencia de eso. Y así, 6 meses después del lockdown, decidieron empezar a preparar paquetes de tareas para el hogar. Y creo que todo eso fue suplementado por varias modalidades de aprendizaje, probando cosas como la utilización de tablets en la casa, familiarizando a los niños con esa tecnología. Pero eso siempre nos vuelve a la misma cosa, que mientras hubo una respuesta muy positiva sobre el aprendizaje a distancia, si miran las iniciativas que hubo en comparación con lo que teníamos antes, que era 0, creo que fue bastante impresionante. Pero lo que falta aquí es cómo conectar los puntos. Fueron hechos muchos estudios que muestran que aunque uno pueda conectarse con los niños en la escuela o que los profesores pueden estarles diciendo algo a los alumnos, si los padres no están involucrados, ellos son la conexión más importante en este periodo. La brecha entre los padres y la escuela creció. Pero si los padres no están con nosotros en el proceso, ya que ellos son los catalizadores del aprendizaje de los alumnos, las cosas no van muy lejos. La captación de contenido no será tan grande cuanto el gobierno quiere que sea. Eso quiere decir que mientras estamos reconfigurando el aprendizaje a distancia y llevando en cuenta que es muy importante para lidiar con los temas del aprendizaje, tenemos que agregar actores en el proceso, particularmente los padres de los niños en el hogar, porque nuestra encuesta mostró que el 63% del apoyo que los niños recibieron no vino de la televisión, sino de los miembros de la familia. Y a mí me parece que eso es crucial. Hay que incorporarlo en la manera como estamos lidiando con los sistemas de aprendizaje. Sin embargo, el gobierno sigue un poco concentrado tratando de solucionar las pérdidas de aprendizaje. Y todos nosotros que trabajamos en las trincheras sabemos que los niños están sufriendo del estrés, de la depresión, y ellos necesitan cuentos, necesitan opciones de aprendizaje socioemocional para poder llenar las brechas. Pero el gobierno sigue no hablando suficientemente sobre aprendizaje remedial. Nosotros hemos hecho lo que podemos para reforzarlo, pero ellos siguen hablando sobre aprendizaje acelerado para tratar de recuperar el currículo, tratando de apretarlo todo en capítulos, los capítulos difíciles en un espacio muy corto de tiempo. Y siguen no hablando sobre un toque suave con un trabajo remedial muy involucrado con la participación de los padres, siguiendo con el proceso de llenar la brecha entre las familias y las escuelas, como es necesario hacer en Pakistán. Creo que el gobierno está trabajando bien, está yendo en una dirección buena, ha puesto los recursos necesarios y ha anunciado que va a seguir adelante con la modalidad de aprendizaje a distancia y por televisión. Entonces estoy contenta de poder decir que han aceptado cerca de 30 cuentos de nuestra organización para los niños hasta el 5º año, de varios lugares en Punjab y Sindhi, me parece. Entonces estas son cosas buenas.
hay una aceptación, pero ¿cómo vamos a incorporar estas cosas en el sistema? ¿Cómo vamos a cambiar los comportamientos respecto al aprendizaje y las bases del aprendizaje? Porque nuestros informes nuestro informe de ACID lanzado ayer para las poblaciones callampas urbanas y otro lanzado en el Instituto de Pakistán que muestran que han habido pérdidas de aprendizaje muy agudas incluso entre los niños. Eso puede resultar en una generación perdida. Estas son las cosas que el gobierno realmente tiene que llevar en cuenta, a lo que sigue profundizando y también invirtiendo en los procesos de aprendizaje a distancia. Y creo que lo que presentaron aquí como el triángulo entre el alumno involucrado, el profesor eficaz y la modalidad de aprendizaje a distancia es muy importante, además del apoyo a la mejora de las infraestructuras en las escuelas. Paro por aquí. Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia fantástica. Es muy bueno escuchar decir que el gobierno está evaluando sus planes de acuerdo con la encuesta inicial y los esfuerzos hechos hasta ahora. Pasemos ahora a Sierra Leona. En el caso de Sierra Leona, ya hubo una experiencia desafortunadamente en la crisis de Ebola con la implementación de un programa de radio para aprendizaje remoto. ¿Qué pueden decirnos ustedes de lo que hizo la diferencia respecto al apalancamiento de esa experiencia y también de las lecciones que acumularon en su país para utilización durante la pandemia de COVID? Thank you very much and congratulations on the two. Muchas gracias y felicitaciones sobre los dos informes. Muchas gracias por la invitación. Déjeme darle un contexto. Sierra Leona es un país pequeño, pero también un país muy joven. Tiene cerca de 8 millones de personas, 46% abajo de la edad de 15 años. Solo el 2% de los hogares tienen acceso a computadoras y solamente el 14% a la televisión. Sin embargo, el 84% tienen acceso a la radio. Con la epidemia del virus Ebola en Sierra Leona en el 2014, el gobierno implementó un programa de aprendizaje a distancia como una manera de que los niños siguieran aprendiendo durante los cierres escolares. Ese programa de radio se utilizó nuevamente en el año 2020, cuando la pandemia de COVID nuevamente cerró las escuelas. El Ministerio de Educación instruyó a todas las escuelas a cerrar en marzo de ese año, una semana antes de que estaban programados para cerrar para los feriados de Pascua. El ministerio entonces reavivó el programa de educación a distancia como una alternativa de aprendizaje remoto. La Comisión de Servicio Educativo, del cual yo soy presidente, lanzó un programa para aprendizaje remoto mientras el ministerio lidiaba con las funciones técnicas y logísticas. Naturalmente, para establecer la pedagogía para el programa de enseñanza durante la pandemia, creamos varias lecciones, aplicamos varias lecciones que ya habíamos aprendido durante la crisis de Ebola. Primero, reclutamos algunos de los profesores más cualificados y bien reputados que enseñaron durante la epidemia de Ebola para que participaran en la implementación del nuevo programa. 2. Una oficina de desarrollo pedagógico que ocurrió un mes antes del cierre de las escuelas. Los profesores planearon varias lecciones y desarrollaron scripts que fueron editados con la retroalimentación de nuestra comisión.
Después hicimos un curso para todos los profesores que iban a impartir lecciones durante el COVID y desarrollamos un programa de habilidades de vida proyectado específicamente para reducir el efecto negativo de la pandemia en la educación de niñas. Ese programa de habilidades de vida fue acompañado por una campaña de educación fuerte, incentivando a los hombres a dejar que las niñas de edad escolar pudieran escuchar el programa de habilidades de vida y que lo hicieran ellos mismos también. Eso fue muy importante para nosotros, ya que hemos visto un aumento en el embarazo de adolescentes de la misma manera que vimos después de la crisis de Ebola. Las lecciones fueron lanzadas en la radio y en varias estaciones estaduales. Y entonces, teniendo radios con energía eólica, solar, eran muy importantes. También, aparte de utilizar el programa de aprendizaje por radio para la educación a distancia, hemos innovado el programa de enseñanza por radio para poder capacitar maestros para la reapertura. Con este programa hemos podido alcanzar a 4,000 maestros que enseñan en escuelas de comunidades pobres. Esto ayuda en enseñanza de matemáticas y alfabetización. La capacitación de estos maestros tenía 2 programas específicos para enseñarle a los maestros a preparar sus lecciones y también para que tener contacto con los estudiantes. También se estaba compartiendo el número telefónico de los instructores a través de la radio. Y entonces, la idea era no esperar hasta la siguiente crisis y tenemos que trabajar en diferentes programas para el aprendizaje de distancia. Debemos aprovechar este momento mientras estas lecciones están en nuestras mentes para reconstruir mejor y estar preparados para la próxima crisis y de ahí no tener que reinventar la rueda. Lo que más bien deberíamos hacer es mejorar la que ya existe para ayudar a los niños. Gracias. Gracias a usted por esas lecciones y por ese sabio consejo. Yo creo que ese es uno de los mensajes claves que tenemos que tener en cuenta, que es ese mensaje de resiliencia, de que tenemos que utilizar el mensaje de esta crisis para crear un sistema que haga una entrega de educación resiliente en que sea resiliente a cualquier otra pandemia o a cualquier otro choque. Ahora nos dirigimos a la India y a Brasil para hablar un poquito más de los maestros. Uno de los puntos claves en estos informes es que en cualquier estrategia, ya sea presencialmente o a distancia, los maestros son un punto clave porque sin maestros no hay aprendizaje. Entonces, en el caso de la India, ha habido, claro, bueno, el hecho es que esos son uno de los sistemas más grandes educativos. Y hay unos 11 millones de maestros que alcanzan a los unos 40 millones, 400 millones de estudiantes. Entonces es algo sumamente enorme y se está trabajando en eso. A base de esa experiencia en la India, hemos estado hablando de esas habilidades digitales, pero ¿cuáles son las otras capacidades que maestros necesitan para ser más efectivos eficaces en su enseñanza a distancia? Muchas gracias, Omar, y qué conversación más interesante. Creo que debemos recordar que la educación a distancia no es lo mismo que educar
en distancia. Yo creo que muchas veces los niños están alejados de sus maestros, pero igual estaban bien conectados con sus familias que tuvieron lazos más estrechos. Entonces, aparte de dispositivos de los cuales ya hemos hablado, algo que Jaime dijo desde el principio de esta sesión es que tenemos que tener esa interacción humana y que esa comunicación de dos vías es de suma importancia. Y entonces, ya después de 20 meses de cierres escolares, hemos visto diferentes fases de implementación de políticas de gobierno. Pero creo que un punto clave a través de todo esto es que ¿dónde pudieron entrar en contacto los maestros, estudiantes y padres? Y 60-70% de familias con teléfonos inteligentes es los que tenían más contacto, pero entonces habían personas que tenían nada más teléfonos regulares. Y entonces uno de los puntos más importantes, que tal vez no es de alta tecnología, es nada más hacer esa llamada por teléfono, que poder llamar al estudiante. Y entonces, haciendo eco a lo que otros han dicho, es de acercar la escuela a la familia, otra vez la familia a la escuela. Y eso se puede hacer incluso a través de la pandemia, entonces teniendo reuniones entre los maestros y la administración con los padres para hablar de reapertura, que puedan llevarse materiales, tal vez los maestros de la escuela. Y entonces en Delhi hubo un anuncio en el periódico, por ejemplo, que un presidente del gobierno es que si no tienen los útiles, o no tienen internet, pueden venir a la escuela para llevarse los materiales a casa. Entonces, yo creo que esa comunicación de dos vías es de suma importancia. Creo que vemos esta actividad que en momentos antes de la pandemia, uno se enfocaba en el currículum y lo que se imprimía y se les entraba a las escuelas. Estamos hablando de libros escolares. Y entonces, yo creo que esta educación a distancia ha generado una creatividad en los maestros. Han habido discusiones de cómo se han compartido los materiales, videos. Y entonces, yo creo que hemos descentralizado un poco el sistema y entonces hemos podido alentar a los maestros que están generando su propio material para sus alumnos, pero también lo están compartiendo con otros. En general, yo diría que no estábamos preparados para trabajar a distancia. Yo no creo que nuestras habilidades digitales eran altas. Yo sé que incluso teniendo un teléfono inteligente, la gente no lo estaba utilizando para el trabajo. Así que yo creo que estas habilidades han mejorado y creo que debemos aprovechar esa oportunidad para alentar a los maestros para que muchas de sus orientaciones, sus capacitaciones sean realizadas a través de medios digitales. Yo creo que esta también periodo tiene que utilizarse para la actualización de la tecnología. Esto es algo que nos ha obligado a realizar estos cambios, pero es una buena oportunidad. Y pienso yo que en lo que se van reabriendo las escuelas, la situación se pone más complicada, porque primero teníamos todos en la escuela y después teníamos a todos fuera de la escuela y entonces estábamos tratando de entrar en contacto con las personas de cualquier forma posible. Pero ahora, en lo que se van reabriendo las escuelas, dependiendo de las normas que se están implementando, los diferentes protocolos, vamos a tener que la mitad de la clase viene hoy, la otra mitad del día de mañana. Y entonces pueden ver que quizás de esa mitad solamente una mitad se va a presentar porque algunos todavía tienen dudas. Así que hay 4 o 5 diferentes grupos de personas que están llegando a las escuelas presencialmente. Así que hay que ver cómo se hace llegar el material a esos diferentes grupos y tenemos que ver cómo se está entregando estos materiales a los estudiantes y los estudiantes también, los niños están llegando con diferente nivel de aprendizaje y entonces tenemos que ver cómo les hacemos llegar
materiales educativos y algunos se los puede entregar cara a cara o tal vez a través de la tecnología. Ese es otro reto. Y los maestros están encontrando formas de alcanzar a esos estudiantes. Y creo que incluso quienes están teniendo dificultades van a ir aprendiendo de esto. Y también tenemos que echar la mirada a lo que va por encima de los maestros. ¿Qué apoyo están recibiendo estos docentes? Y quién está dando ese apoyo académico que tal vez están por un punto adelante de los maestros en la jerarquía. Y entonces, ¿qué tipo de apoyo les están brindando? Y porque a través de esos cierres hemos tenido que aprender nuevas maneras de administrar todo esto. Y entonces, como viéndonos como líderes en la práctica, los que apoyan a los maestros van a salir adelante. Y entonces, en India veíamos que los maestros pues venían a las escuelas presencialmente, pero los alumnos no. Entonces, era una buena oportunidad de trabajar entre maestros y también teniendo reuniones con los padres. A veces los padres podían venir a las escuelas o los padres recibían las visitas de los maestros. Pero esa coordinación va a ser más necesaria que antes para realmente ver cuáles son los retos y cómo un grupo de 20, 30 escuelas pueden unirse y trabajar para llegar a su propia solución, porque algunas soluciones tienen que ser locales y ver qué tipo de apoyo podemos dar. Entonces, ahí la administración tiene que dar algún tipo de apoyo, pero realmente el apoyo es que quién puede venir a mi escuela el día de hoy para apoyarme en el reto que estoy encarando. Y entonces, yo creo que eso no se trata de tecnología. Y bueno, como Jaime también lo comentó, yo creo que yendo a la clase y viendo mi aula, viendo la realidad que tengo yo ahí, es algo importante. Thank you. Thank you very much again for Gracias, muchísimas gracias nuevamente por compartir esa experiencia y creo que has resaltado un par de cosas a las cuales quisiera regresar en unos momentos, porque se trata de llegarle al estudiante en donde en su momento de aprendizaje, donde sea en cualquier fase que se encuentre, y uno aprende al hacer. Y entonces los sistemas están haciendo eso durante esa crisis. Entonces, Carolina, en la situación de Brasil, han habido muchos esfuerzos en los diferentes estados que son similares a lo que ha estado sucediendo en la India para apoyar a los mm, docentes, pero hubo una encuesta que reveló que aproximadamente 60% de los directores de las escuelas que no habían recibido los maestros suficiente apoyo, suficiente capacitación para poder enseñar a distancia. Entonces, de la experiencia brasilera, ¿qué puedes compartir tú sobre qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se deben diseñar los programas? No solamente ahora, pero antes de la próxima crisis que llegue, para que los maestros puedan estar debidamente preparados para poder enseñar a distancia. Bien, muchas gracias y gracias a todos. Muy buenas tardes. Primero, quiero aplaudir al grupo de investigadores del Banco Mundial y me siento muy alegre de poder participar de este evento. Pienso que algo muy importante que se ha visto aquí es que la enseñanza a distancia tiene tres componentes: que la tecnología adecuada y los maestros bien capacitados y después también tener los estudiantes que participen. Como ustedes ya han comentado, en Brasil se parece a la India en algunos aspectos. Obvio, somos parte de los BRICS, pero cuando se habla de esos tres puntos, es que cuando estamos tratando el asunto de profesores, nosotros hemos tenido diferentes retos y entonces nosotros aún estamos creando y mejorando nuestra política nacional de educación continua para docentes. Y recientemente ha habido un cambio en el Brasil en el currículo
Y entonces, en ese cambio, ah, quedó especificado que tenemos que tratar también la capacitación. Entonces, eso fue antes de la pandemia, fue en el 2017, 2018. Pero hasta el día de hoy necesita tener una mejor estructura a nuestra política de capacitación. Entonces, no tenemos un Centro Nacional de Enseñanza a Docentes. Entonces, tenemos escuelas que van funcionando y algunas funcionan mejor o menos. Pero lo que hemos visto durante la pandemia es que algunas investigaciones que nos trajeron datos sumamente relevantes. Entonces, tenemos una fuerza muy grande de docentes y entonces, por ejemplo, la Fundación junto con muchos grupos de educación han levantado muchos datos y entonces en otros sectores de investigación también han compartido estos. Y se ha demostrado que, por ejemplo, que en mayo del 2020, 83% de los docentes no se sentían preparados para la enseñanza a distancia. Y entonces, para poder trabajar con eso, ni siquiera podían hacerlo antes de la pandemia. Y muchos de estos no habían sido capacitados para poder enseñar a distancia. Y todo eso es parte de ser docente. Entonces, hay estas dos otras capas, la tecnología y la participación estudiantil. Pero 75% de los entrevistados aquí dijeron que quisieran tener la capacitación de tecnología. Eso es algo importante que se debe resaltar. Es cómo hacer llegar esas clases a sus alumnos. Y entonces tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que los profesores necesitan. Y creo que la mejor solución, la mejor respuesta es necesario capacitar a los maestros y no solamente de enseñanza a distancia, pero para el 2022 vemos que vamos a tener una triplicación de puntos a considerar. Vamos a trabajar con la recuperación de las pérdidas de aprendizaje. Vamos a tener que dar apoyo de la salud mental, igual para los alumnos que los educadores, y también luchar contra la evasión. Y estamos viendo que 40% de los niños están abandonando la escolaridad. Entonces, tenemos que incluir todo eso en la capacitación de docentes. Para poder aprovechar eso, tenemos que capacitar a los docentes, pero también para poder dar a la salud entre los alumnos, también tenemos que ver cómo dejamos que ayudar a los maestros con la capacitación para ayudar a la salud mental y también ayudar a los maestros a que puedan detectar cuándo los niños van a abandonar la escuela y ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, es clave que el futuro de la educación tiene ese componente humano y el componente tecnológico. Esos dos componentes son algo importante. Es lo que va a hacer que la educación a distancia funcione. Y entonces tenemos que ver ese desenvolvimiento de la conversación entre los alumnos y sus orientadores. En el Brasil no se ha entendido exactamente ese concepto de enseñanza gratuita. Entonces, es lo importante que debemos responder que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en la capacitación de los docentes para que efectivamente se pueda apoyar a los alumnos. Hay 2 millones de profesores en los salones de clase. Aún tenemos escuelas cerradas. Muchas de nuestras escuelas municipales siguen enseñando a distancia. Son más de 20 meses con escuelas cerradas. Entonces, con certeza, eso es algo que realmente tenemos que tener en mente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Carolina. Creo que conseguí acompañar todo en el canal portugués. Eh, Perdón, quería practicar un poco yo mi portugués. Bien, entonces la
pregunta va ahora al Uruguay. Fiorella, en el caso de Uruguay, ustedes no son nuevos. Han habido ya muchos trabajos y mucha inversión, muchos puntos en la tecnología. ¿Y cómo esa experiencia ha preparado a que el país pueda reaccionar a los impactos de la pandemia? ¿Y cuál es el reto que ha encarado el país, aún teniendo una mejor posición a comparación de los otros países? Gracias, felicitaciones por los informes. Es verdad que tuvimos muchas ventajas. Cada niño, cada profesor tenía su propio dispositivo, su propio ordenador personal, pero tengo que llamar la atención para el hecho de que tuvimos un gran número de profesores entrenados distribuidos por todo el país. Entonces todos sabían cómo utilizar las plataformas y los recursos digitales. Así que cuando las escuelas cerraron, los profesores sabían utilizar esas herramientas. Y esos profesores empezaron a servir como mentores para colegas que no las conocían. Eso ayudó bastante, porque fue hecho de una manera bastante natural y descentralizada, que sirvió para implantar una estrategia de capacitación de profesores de forma automática para avanzar el aprendizaje híbrido. Pero para nosotros la vida cambió bastante con la emergencia de COVID. Antes, nuestra unidad central era la escuela, pero de repente las escuelas cerraron. Esto también afectó el patrón de conexión de los usuarios. Por ejemplo, las familias, los niños en las escuelas esperaban que esto funcionara como un servicio básico, como la electricidad. Y hasta entonces habíamos sido tan solo un sistema optativo. Entonces tuvimos que adaptar nuestros servicios rápidamente, de la noche para la mañana. Muy rápidamente. Fue necesario actualizar la capacidad de ofrecer servicios por infraestructura, ya que el número de usuarios fue multiplicado por 10. La segunda cosa, logística. Desde el cierre de la escuela, tuvimos que entregar ordenadoras, laptops y encontrar una nueva manera de hacerlo. No era posible reunirnos en grupos a causa de la pandemia y tuvimos que desarrollar un software de calendario para la entrega de los dispositivos. El comienzo del calendario escolar es marzo, entonces estábamos solo en el medio de la entrega de ordenadores cuando empezó la pandemia. Tuvimos que adaptar todos nuestros programas. Nuestro programa Ceibal en inglés, que utilizamos para enseñar a los niños a hablar inglés. Todos los niños en escuela primaria aprenden a hablar inglés. Y tuvimos que trabajar en un programa en línea y los niños al mismo tiempo tenían muchos retos en familia y tuvimos que involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje y igual asegurar que siguieran aprendiendo inglés. Esos son los principales aspectos que yo tenía para enfatizarles hoy. Gracias. Thank you very much for that, Fiorella. Muchas gracias, Fiorella. What I want to do is maybe pick up on some Lo que questions. quiero hacer ahora es empezar a responder algunas preguntas que entraron de los participantes. Hay preguntas muy buenas. En primer lugar, les pido perdón porque no vamos a poder realmente responder todas las preguntas, ya que tenemos una restricción de tiempo, pero vamos a tratar de cubrir por lo menos los principales puntos que están apareciendo. Pero antes de hacerlo, dije al comienzo que queríamos compartir con ustedes algo especial. Tenemos un video y hemos estado hablando sobre aprendizaje remoto y en el centro de todo eso están los alumnos. Tenemos ahora el video de uno de los vencedores de una competencia que nosotros financiamos en ocasión del Día Mundial del Profesor. Esta es una alumna de una escuela pública de India. Se llama Shirin Rajesh. La competición fue para niños de
16 a 19 años, les pedimos que escribieran sobre su experiencia durante la pandemia, particularmente con el aprendizaje remoto. Escuchemos a Sharon. Aprender en línea es muy diferente que aprender en persona. En primer lugar, necesitamos tener en cuenta qué cambió en la situación social por la pandemia. Algunos de nosotros nos sentimos cómodos en ser totalmente reintroducidos en una sala con 50 alumnos. Otros estamos más preocupados, particularmente cuando hay niños no totalmente vacunados, aunque estén de vuelta en la escuela. Así que en primer lugar me parece que tenemos que llevar en cuenta esas preocupaciones, ya que eso me parece que podría reducir realmente el estrés mental y mejorar la salud mental de los alumnos. En segundo lugar, como dije antes, algunas expectativas no disminuyeron. Aún es necesario cumplir algunas expectativas respecto a los requisitos educativos para niños de todas las edades. Lo que nuestra escuela específicamente hizo fue tratar de responder a nuestras necesidades con 2 años muy bien estructurados, en que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y cuándo. Hasta que este estrés sea reducido y hasta que sepamos exactamente cuál será la trayectoria en secundaria. Esto nos ha ayudado mucho a mí y a mis colegas, porque sabíamos exactamente cuáles eran las expectativas y nuestras expectativas fueron satisfechas de forma rápida y sin estrés. Nuestra escuela ha sido muy activa en ayudar a los alumnos a tener un papel activo en su proceso educativo. Tenemos reuniones regulares con nuestros profesores cuando ellos también nos preguntan qué pueden hacer para ayudarnos, cómo pueden cambiar sus clases o qué necesitamos nosotros de las clases. Así que es importante tener en mente cuál es el rol de los alumnos, además del rol de los profesores. Esto me parece algo muy importante para el futuro, para mejorar la salud mental de los alumnos al volver a la escuela. Bueno, me parece muy refrescante, fantástico realmente haber escuchado de una alumna, de sus propias experiencias en su propio mundo, de cómo atraviesa la pandemia, y es una experiencia única, que ha sido una experiencia única para todos ellos, para todos los alumnos. Déjenme tratar de volver ahora a las preguntas. Voy a volver a nuestros panelistas. No les voy a preguntar, no les voy a pedir a todos que respondan la misma pregunta porque no tenemos tiempo para eso. Pero sí voy a tratar de direccionar algunas preguntas a ciertas personas del modo como lo han hecho en el chat. Bella, quiero volver a ti. Hay algunas preguntas aquí sobre el involucramiento de los padres. Es algo que mencionaste tú al comienzo, que es muy importante, la participación de los padres en el proceso. Hay algunas preguntas aquí sobre cómo podemos monitorear, hacer el seguimiento de la participación de los padres para ver si realmente están participando del aprendizaje remoto de sus hijos y qué tipo de herramientas han sido utilizadas en el caso de Pakistán o pueden ser utilizadas para ese propósito. Tienes la palabra. Thank you. I think that's a very important question. Gracias, me parece una pregunta muy importante. Hay 2 cosas que digo todo el tiempo sobre la pandemia y sobre la situación y las oportunidades de aprendizaje. Veo que pese a todas las tragedias, existe algo que yo suelo llamar del dividendo de COVID, cuando digo que lo subversivo se ha puesto transversal. Si los padres eran un agente subversivo ignorado, Definitely become the mainstream support partner. los padres pasaron a ser un socio de apoyo. En este periodo de la pandemia, tuvimos 4 grandes cierres que fueron intercalados con apertura de las escuelas.
Cualquier que haya sido la situación, si hubo un alumno, cada vez que había un alumno con COVID, se cerraba la clase, y 2 alumnos con COVID en la escuela, se cerraba la escuela. Entonces fue una situación sumamente complicada. Y los padres pasaron a ser fundamentales. En este trabajo que hicimos en este periodo, no hubo un día ni siquiera en que no estuviéramos trabajando en conjunto con las comunidades remotas, tratando de mapear las familias, rastrear los teléfonos móviles para poder entrar en contacto. Y tienen que entender que hay un gran número de familias con móviles, aún en las familias más pobres en Pakistán. Y aún para el gobierno la situación ha sido muy difícil. En nuestras encuestas las herramientas han cambiado totalmente. Y hoy día las herramientas son bastante más amigables para las familias. Es mucho más fácil hoy hacer encuestas con las familias por teléfono o de forma presencial, haciendo evaluaciones presenciales. Es más fácil hacer evaluaciones presenciales y obtener respuestas. Pueden imaginarse que aún en el trabajo inicial, en el SE hecho con los padres, aún con padres analfabetos o no alfabetizados, los padres han sido muy activos con el aprendizaje mediante juegos y lectura de cuentos. Y todos han quedado en contacto por mensajes de móvil o WhatsApp, o incluso trabajando con materiales impresos que les mandamos. Entonces hay varias maneras de trabajar con los padres, pero esa participación de ellos es fundamental. Venimos de una comunidad de Asia del Sur, y en otros lugares debe ser así también, en que las comunidades afectadas han sido las más débiles. Y es muy importante generar la noción de subsidiariedad en nivel local, pero los gobiernos locales tienen dificultad en hacerlo. Están acostumbrados a trabajar con los padres respecto a la distribución de beneficios financieros como cheques y todo, pero la participación realmente en el aprendizaje de calidad con los alumnos hasta hoy no ha sido muy incentivada. Y en la situación de COVID se puso aún más difícil. Y lo que tenemos que compartir y los datos que tenemos por compartir van mucho más allá de lo que se ha compartido hasta ahora con los padres. Particularmente en los primeros años de aprendizaje, en primaria, en los primeros años de primaria, es muy importante. Y de las escuelas hemos tratado de saber cuál ha sido la estrategia de los gobiernos y cómo es posible aumentar la participación de los padres, y se ha aprendido mucho, Pero en nuestras culturas, la cuestión es saber cómo reposicionar a los padres como una parte interesada crítica. El trabajo que hago yo como comisionado de educación en Asia, donde la ex ministra Julie de Corea del Sur está lidiando la parte de high touch, high tech, pero también un abordaje espectral para tecnología y aprendizaje a distancia. Y los datos siguen saliendo y siguen saliendo. En una conferencia que tuvimos en julio, el high touch es una parte muy importante, pero eso puede venir de partes interesadas, de padres y de hermanos mayores. No podemos olvidarnos de los hermanos mayores. Y en familias más ampliadas, en estructuras familiares más ampliadas, tenemos también los tíos, las tías. ¿Recuerdan las familias tradicionales? Cuando hay más gente en la familia, los móviles se toman prestados de otros miembros de la familia, y tenemos que comprender la riqueza de nuestras estructuras familiares, de las oportunidades que existen. Y por lo tanto, una manera un poco distinta de involucrar las partes interesadas que ahora definitivamente están en una nueva etapa
de creación del aprendizaje, una nueva forma de aprendizaje. Eso quiere decir que las consecuencias no intencionales pueden incluir el hecho de que muchos padres y hermanos mayores están aprendiendo junto con los niños, sea a través de los alumnos que traen material a la casa, los profesores que van a la casa de los niños, u otras maneras. Y de hecho el gobierno está aprovechando mejor estas formas de baja tecnología, el low tech, para enseñar a los niños. Pero el gobierno realmente tiene que abrazar a los padres, que tienen que ser traídos a bordo. Y la familia extendida también. Es eso. Thank you very much. Si quieren, puedo mandarles los enlaces de las informaciones que les di. Y tengo muchas informaciones sobre las preguntas que fueron hechas, con buenas respuestas. Me parece que estoy escuchando el canal de portugués. No estoy seguro, creo que está entrando en el canal de inglés. Bueno, Bella, gracias. Voy a pasar a Conrad. La pregunta es similar en el caso de Sierra Leona. Hubo una experiencia de establecer una línea telefónica donde los niños y sus padres podían entrar en contacto y hacer preguntas. Fue una manera de introducir alguna forma de interacción para complementar el programa de aprendizaje por radio que ya existía. ¿Qué puede decirnos sobre de qué forma eso ayudó a aumentar la participación de los padres? Conrad. Perdón, no me había dado cuenta que mi micrófono estaba mutado. ¿Cómo mencionaste? Para que las clases fueran más interactivas, incluimos algunas preguntas de los oyentes y también de los alumnos en el estudio de grabación. Las lecciones duraban 1 hora cada, 45 minutos de enseñanza y 15 minutos de preguntas y respuestas. Los oyentes también podían llamar a los profesores del programa en líneas telefónicas personales para hacerles preguntas personales. Y en algunos asuntos como francés, las lecciones eran proyectadas para simular una experiencia en el aula, con algunos alumnos presentes en el estudio de grabación mientras el profesor presentaba las lecciones. Así, a través de la línea telefónica, la cosa funcionó bien, en el sentido de que recibimos muchas llamadas de niños y padres que entraban en contacto con los profesores durante las lecciones o en secuencia de las lecciones. Gracias, muchas gracias, Conrad. Y también por haber sido rápido en tu respuesta. En realidad tengo que prestar mucha atención al tiempo porque faltan solo 10 minutos para que terminemos. Así que me gustaría saber de cada uno de los panelistas ahora que nos den sus comentarios. Voy a pedirles por favor que me den una frase cortita que podamos poner en el Twitter. El principal mensaje clave de la discusión que tuvimos hoy sobre aprendizaje remoto. Así que empiecen a pensar, por favor, en esa frase para que sean bien al punto. Entonces, veamos, Bookmini. Volviendo al tema de enseñar en el nivel correcto, ¿cómo utilizar la tecnología correctamente para ese propósito? Sea presencialmente o en un escenario remoto. ¿De qué manera podemos apoyar a los profesores para que sepan cómo utilizar la tecnología para enseñar en el nivel correcto? Bueno, para agregar y bueno, responder, quisiera resaltar lo que Bella estaba diciendo. Creo que durante la pandemia nosotros hemos hallado que entonces el maestro entonces estaba ahí y quería explicar qué es lo que
quiero decir yo con eso? Había mucho de conectar con los maestros a través de mensajes de texto, porque de esa forma sabíamos que podíamos contactar a más maestros y que podíamos hacer eso en 160 caracteres, que para tener una actividad lúdica, pedagógica. Y entonces, ¿qué es lo que se llama un triángulo con dos lados iguales? Entonces, tal vez preguntar al padre y los niños, búscalo en el libro, pero tal vez le podías más bien preguntar en baldes, ¿cuántos baldes de agua usa usted esto? O cuántas tazas de agua se usa al día. Entonces, ¿por qué? Porque sí, ¿qué tal de ayer? Teníamos respuestas diferentes, teníamos mucha participación a todas las preguntas. Y entonces es importante poder establecer esa comunicación de dos sentidos. Entonces, es conectar al nivel certero con los papás para que ellos también puedan participar con sus hijos. Entonces, yo creo que la enseñanza al nivel correcto significa determinar en qué nivel está este niño o niña. Cuando uno lo tiene al alumno enfrente, puede determinarlo fácilmente, pero si es que están lejos, se pone un poco más complicado porque antes de poder empezar cualquier determinación de cómo va a llegar ese niño, tiene que ver a qué nivel está. Y entonces hay que ver cómo se puede hacer la evaluación sin que se sienta como evaluación cuando está haciendo a distancia. Entonces, ver tal vez algunos problemas de matemáticas escritos en palabras. Y entonces yo creo que es ese reto de ver cómo se puede evaluar sin que se sienta como un examen. Y también cómo dar el seguimiento, todo eso, y tener conversaciones de verdad para ver dónde es que se están trabando y cómo poder remover ese obstáculo. Entonces, esos 2 meses antes de reabrir la escuela, hemos organizado 2 grupos a nivel de en vecindad con 8 a 10 niños y con un voluntario, y que ese voluntario pueda estar cara a cara con los niños y de forma remota guiamos a los voluntarios. Hicimos eso en 10,000 pueblitos, y entonces pudimos ver como una persona joven en la vecindad que podía estar en Zoom, que sabía cómo utilizar WhatsApp, que sabía que era un código QR, que podía enseñar al nivel correcto a los niños que no sabían cómo hacerlo. Y viendo que eso puede hacerse de una forma más estructurada para poder tener esa evaluación, es bueno. Entonces, incluso cuando va a ser esto a distancia, uno puede encontrar a grupos de niños que puedan trabajar uno con el otro, porque los niños aprenden mucho entre ese pequeño grupo, y entonces esa dinámica social también ayuda. Entonces es importante de ver cómo podemos organizar grupos. Grupos heterogéneos son buenos para ciertas cosas, homogéneos para otras, y cómo hacer llegar a un maestro que pueda tal vez estar cerca, que pueda ser un puente entre estos. Y como Bella ha detallado, hay familias que pueden ayudar, y que dentro de la familia que alguien de la familia tal vez sepa cómo hacerlo. Esa sería mi respuesta inmediata. Y también recordar entonces que la enseñanza guiando al nivel correcto es lo que genera las maravillas. Qué lindo. Yo creo que también tienes ahí un tweet que puedes escribir para al final para eso. Bien. Carolina, si en pocas palabras nos puedes comentar si en el estado de Amazonas se utilizó el programa de tele enseñanza. Entonces, eso era para la enseñanza a distancia, que también estaba tratando el tema de la desigualdad. ¿Hay alguna lección de cómo este programa en Amazonas ha sido utilizado para asegurarnos que esos niños en las comunidades rurales pudiesen tener acceso a la educación a distancia?
Bien, muchas gracias por tu pregunta, Omar. De hecho, ese programa fue creado en el 2007 y es necesario entender ese programa en cómo funcionaba antes y durante la pandemia. El estado de Amazonas, como en el norte de Brasil, tiene una geografía sumamente compleja. Nosotros necesitamos navegar a muchos ríos, hay mucha agua por ahí, entonces a veces es días de distancia en que se tienen que atravesar los ríos. Y entonces es muy complicado de tener, por ejemplo, la secundaria y con diferentes disciplinas y que tener maestros que puedan llegar hasta ahí. Y es por eso que se inició este programa. Y entonces existió la necesidad de tener estudios de televisión en Manaus, la capital del estado, desde la cual se transmitían las clases. Entonces, las clases se hacen en vivo, de forma sincrónica, pero son transmitidas para las escuelas más distantes. Entonces, con la pandemia, otros estados y municipios trataron de copiar el programa con ayudas adicionales para dar otros seguimientos. Y entonces, incluso trataron de tener alianzas con canales ya existentes o tener sus propios estudios tratando de apoyar a los alumnos de esa forma. En Sao Paulo, por ejemplo, el Estado no solamente apoyó a los estudiantes, pero sino también hizo capacitaciones para los maestros a través de la televisión. Entonces, no todos los brasileños tenían la estructura necesaria para eso, pero no se sabe exactamente de forma cuantitativa cuántos alumnos pudieron acceder a esos programas. Y se sabe que es un programa muy interesante, muy bueno, pero realmente no sabemos cómo es que está funcionando para los alumnos. Y entonces yo creo que los países han lidiado de diferente forma con la pandemia. Incluso en diferentes maestros, diferentes padres han visto cómo pueden gerenciar todo esto, pero entonces el enfoque tiene que ser en los humanos, porque si yo voy a tomar una decisión, tiene que ver cómo es que eso va a funcionar en la práctica. Tenemos que pensar en quien está recibiendo esa información, ese mensaje, y si esta persona va a poder manejar eso. Entonces, de alumno es un alumno, profesor es profesor, papás son papás, sin importar en qué país se encuentren, y uno tiene que pensar en ese enfoque humano para encontrar las soluciones a todos estos aspectos. Muchas gracias. Thank you, Carolina. I think you have a great start for your tweet. Gracias, Carolina. Yo creo que si tú vas a compartir un tweet, eso sería un gran comienzo. Si te pedimos que lo pongas en 15 segundos, nada más, yo creo que sería un reto para todos. Bien, entonces, para cerrar, vamos a hacerle la pregunta a Fiorella. Entonces, quisiera preguntarte sobre esta desigualdad y pensando hacia un futuro y cómo funciona Plan Ceibal, que ya tenía un buen cimiento. ¿Cuáles son las breves lecciones que puedes compartir sobre qué es lo que los países deberían estar haciendo para el aprendizaje a distancia y cómo cerrar esas brechas? Bien, yo diría dos cosas. Algo que hicimos este año es traer a Uruguay el sistema de teleconferencia que hemos integrado en nuestro sistema. Yo creo que esto es algo que pudiésemos haber hecho antes y recomiendo que diferentes países lo hagan, que estén preparados, que estén listos para tener una plataforma de enseñanza a distancia para poder encarar cualquier otra crisis. Y también estamos trabajando con medios de transmedia y entonces con aprendizaje de ajedrez y
pensamiento computacional, que todo eso va incluido en ese programa. Entonces yo diría que tener videos, materiales audiovisuales, es algo que es sumamente útil con diferentes estrategias. Yo recomiendo que los países tengan contenido en diferentes formatos para que los maestros puedan utilizar eso. Yo quisiera que hubiésemos tenido más material audiovisual cuando todo eso comenzó. Esos no serían mis consejos para tratar con esa desigualdad y estar preparados. Una de las principales estrategias que tuvimos es negociar con todas las compañías de Uruguay para que no cobren o traten de lucrar de cuando los niños estaban tratando de acceder a material educativo. Y entonces tratar de asegurarse de que todos los hogares tengan esa conectividad. Gracias, muchas gracias. Temo que se nos ha agotado el tiempo y podemos continuar esa conversación seguro por mucho, mucho más tiempo, pero tengo certeza que hay otras reuniones que tienen que asistir los demás. Así que quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Ha sido muy lindo tenerlos aquí presentes. Y creo que los diferentes países están viendo y van a ver qué lecciones pueden aprovechar. No voy a tratar de resumir todo o hacer un cierre porque creo que los mensajes claves han quedado muy claro, que la tecnología tiene que ser apta y adecuada para su propósito cuando tratamos de la educación, que tenemos que enfocarnos para los usos que le damos en materia de educación y ver cuáles son las interacciones entre los maestros, entre los docentes y los alumnos. Eso es algo clave, ya sea presencialmente o de forma remota. Y entonces eso es muy importante. Y que por último, que esa tarea no debe recaer solamente en las escuelas. Y por ejemplo, lo que tú has comentado, Fiorella, que el sector privado también tiene que dar este apoyo. Así que, bien, temo que los tweets se han agotado, pero si por favor pueden usted compartir rápidamente en el chat. Aquí tenemos los dos informes disponibles, informes complementarios. Y uno se hizo a principios, se elaboró a principios de la pandemia y el otro es mucho más reciente para ver cómo se está usando estos y cuál efectivos han sido. Invito a todos a descargar los informes y agradezco a todos los que están presentes. Muchísimas gracias. Thank you, everybody. Have a good rest of your Gracias a todos. Que disfruten el resto de su día. Very much. Goodbye. Gracias. Bye-bye, thank you. Bye. Adiós. Goodbye, everyone. Thank you so much.